Dios les bendiga mucho. Dios es bueno, Dios nos quiere bendecir. El día de hoy vamos a ver un tema que he titulado Una vivencia que cambió el mundo, haciendo referencia a cómo la influencia del Señor Jesucristo transformó por completo la historia de la humanidad, vida por vida y después en conjunto. Y recordando cómo Jesús es alguien muy especial para cada uno de nosotros, iniciamos con Juan capítulo 14, verso 6, dice la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo ha demostrado con toda persona que se acerca a Él, como Él viene, le bendice, le cambia, lo hace alguien diferente. Y lo hace persona a persona y lo hace también de manera individual. Él cambió por completo el mundo. Napoleón dijo en una ocasión: he investigado en vano la historia para hallar a alguien igual a Jesucristo o algo que se le parezca al Evangelio. Las naciones desaparecen, los tronos caen, pero la iglesia permanece. De tal manera que ese mismo hombre que cambió en su tiempo Europa, dijo: no hay nadie que se le parezca al Señor Jesucristo. Y vamos a intentar hablar de esa influencia de Cristo en la historia de la humanidad y vamos a pedir su bendición para que Él nos ayude a expresarlo de una manera correcta. Padre bueno, ayúdanos a hablar de ti, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones y nuestras mentes sean instruidos, Señor, y que ese camino quede claro, Señor, porque tú viniste y lo trazaste desde que enviaste a tu Hijo a esta tierra y aún desde antes, Señor, pero brilló como nunca cuando Él vino. Padre, permítenos entender cómo tú puedes cambiarlo todo, Señor. Ayúdanos, por favor. Amén. Y antes de hablar cómo Jesús ha provocado muchas buenas cosas en la historia de la humanidad, quisiera reconocer que el mismo nombre de Jesús se ha utilizado para mal. Vamos a hablar muchas cosas para las cuales el nombre de Jesús fue usado para bien, pero antes iniciaremos con las ocasiones en las que se usó para mal, de una manera breve. Y de hecho el mismo Cristo lo advirtió que se iba a utilizar para muy mal su nombre. En Lucas 21, verso 8 dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Van a venir muchas personas diciendo que yo las envié, y van a decir que hay bendición, que viene el fin del mundo, que el tiempo está cerca, y van a aparentar como que son siervos míos, pero en realidad van a hacer mucho daño y van a traer engaño y van a fingir que yo los envié. Y tristemente han habido muchos eventos históricos que se utilizaron en donde tomaron el nombre de Jesús en vano, grupos de todo tipo, católicos y protestantes, y aquí hay parejo. Por ejemplo, en la Inquisición, que fue establecida en 1233, que era una tribuna católica cuyo propósito era revisar si una persona cristiana era en efecto cristiano o era un hereje. Y utilizaba muchas formas de tortura para sacar confesiones, y finalmente a muchos de ellos los quemaban en la hoguera, y el quemar a alguien en la hoguera era el castigo generado o reservado para los herejes, y de esa manera podrías llegar a tener alguna oportunidad de salvarte o algo así, alguna misericordia. Y había muchos elementos de tortura, una silla del interrogatorio, había peras que les metían en la boca, incluso en el recto, y las iban abriendo, y era espantoso. Hay muchos museos que hablan de todo ese tipo de cuestiones y aditamentos varios que utilizaron para castigo horrible. Cuando lo empiezas a estudiar, hay libros, hay fotos, hay museos de todo eso que pasó en aquella época. Y bueno, también hubo guerras religiosas de católicos contra protestantes. Por ejemplo, los hugonotes, que eran un grupo protestante en Francia, murieron ellos por millares debido a sus creencias. En 1572, más de 10,000 de ellos fueron muertos por las fuerzas de Catalina de Médicis en la masacre que se le conoce como del Día de Bartolomé. ¿Y qué decir de África del Norte, en donde miembros de la cristiandad, junto con musulmanes corrompidos, iniciaron el tráfico de esclavos al Nuevo Mundo, América, y empezaron a llevar a mucha gente
negra a América para ser esclavizada. Y aún en épocas más modernas, los televangelistas caídos en Estados Unidos, que hay muchos de ellos, voy a citar un ejemplo entre muchos disponibles que hay, por ejemplo Robert Tilton, que él persuade a los pobres para que le den todo a él, porque finalmente es la representación de Dios. Y de esa manera, si me lo dan a mí, dice él, van a ser verdaderamente bendecidos. Y él dijo que todo comenzó en un viaje que realizó a Hawái, en donde oyó la voz del Señor. Y él dijo, si yo tengo que ir a la cruz, voy a ir a un lugar agradable, no a una empolvada ciudad como Jerusalén. En ese lugar no hay nada más que cascajo. Y entonces voy a buscar ese lugar agradable, y obviamente entre más dinero me den, pues más agradable va a estar todo el asunto. Y presiona a la gente a que le estén dando dinero todo el tiempo. También los apóstoles avisaron, no solamente Jesús, sino los apóstoles, que iban a venir falsos cristianos y que iban a contaminar el nombre del Señor Jesucristo y de la cristiandad en general. Apocalipsis 3:1, vemos como el apóstol Juan habló proféticamente que esto pasaría. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esa tristeza de gente que se pone nombre de que vives, pero estás muerto, y que se puede conocer a través de sus obras, o como Jesucristo lo dijo también, por sus frutos los conoceréis, pero toman el nombre de aquel que vive y reflejan pura mortandad. Pero bueno, no es el caso hablar tanto de eso, que finalmente pasó históricamente, sino el énfasis es mostrar ejemplos de los verdaderos cristianos a lo largo de todas las épocas, que trajeron un cambio genuino al mundo y fueron inspirados por el mismo Señor Jesucristo. Y luego Él inspiró a sus discípulos y ellos a otros a su vez, y así llegó hasta nosotros la palabra. Efesios 1:3, vamos a ver un ejemplo. Dice Pablo hablando: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ganó tantas bendiciones, Él ganó tantos triunfos para nosotros, con muchas cuestiones del cielo, que las trajo del cielo a la tierra y que nos vino a mostrar una nueva forma de vivir. Y eso se lo dijo a la iglesia de Éfeso, pero pasó en la humanidad entera, porque los cristianos que oyeron esas verdades conquistaron y cambiaron el mundo por completo. Un escrito de Philip Brooks resume cómo Jesús, a pesar de haber nacido de una manera humilde, sencilla, en un lugar apartado del mundo, Él cambió por completo las cosas. Dice el escrito: nació en una oscura villa, hijo de una campesina. Creció en otra villa donde trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años. Luego de 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia, ni fue dueño de una casa, nunca fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, nunca viajó más de 300 kilómetros de distancia de su lugar de nacimiento. Nunca hizo las cosas que por lo general acompañan a la grandeza. No tuvo más credenciales que las de él mismo. Solo tenía 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió en su contra. Se alejaron sus amigos, uno de ellos lo negó, fue entregado a sus enemigos y pasó por la burla de un juicio y fue clavado a una cruz entre 2 ladrones. Cuando estaba muriendo, sus verdugos echaron suerte sobre sus vestiduras, la única propiedad que había tenido en la tierra. Cuando murió, fue puesto en un sepulcro prestado por la compasión de un amigo. Han pasado siglos y hoy es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todos los navíos que hayan navegado, todos los parlamentos que hayan debatido, todos los reyes que hayan reinado, puestos todos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre como esa vida solitaria. Hermoso resumen de lo que hizo el Señor Jesucristo. Y los cristianos, tomando esa vida, la vida de Jesús, esa influencia, ese reto, esa vivencia que compartió Jesús con ellos y con el mundo, empezaron a cambiar por completo el concepto de cómo era un ser humano. Juan 3:16, el pasaje más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que tanto amor tiene el Padre, imagínate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esto refleja el grandísimo amor del Padre, que ama tanto a cada ser humano, que dio lo más sagrado para que viniera y le diera una esperanza a todo ser humano en la tierra. Para que cualquiera que crea, no importa el país, no importa la situación, si es pobre, si es rico, sino importa si él cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo Jesucristo, y eso ama al Padre tanto que no tenía otro hijo, solamente tenía a Jesús y lo mandó a este mundo para ayudar a la humanidad entera. De tal manera que el Padre tenía un gran valor de la vida humana en este planeta. Pero ¿qué había de valor en la vida antes de que el Señor Jesucristo llegara? En Roma, por ejemplo, antes de la influencia cristiana, el infanticidio no solamente era permitido, sino también era aplaudido. Un padre ejercía en ocasiones una tiranía absoluta sobre sus propios hijos. Podía matarlos, hacerlos divorciar. Si él quería, tú te divorcias, tú te separas, los mandaba por completo. Y les podía el padre confiscar las propiedades a su propio hijo. Incluso el que un padre matara a uno de sus propios niños era considerado como un acto de belleza. Qué bello padre que decidió matar a uno de sus hijos. Pero después llegó el cristianismo y fue moldeando y predicando y metiendo verdades, incluso cambiando el corazón de emperadores. Y ellos ayudaron a que fuera cambiado por completo el imperio romano. Por ejemplo, Justiniano. Te voy a leer lo que dijo ese hombre. Quienes abandonen niños, posiblemente esperando que mueran, y quienes usen porciones abortivas están plenamente sujetos a las penalidades de la ley, tanto civil como eclesiástica, por asesinato. Si ocurre algún abandono, quien haya el niño debe ver que sea tratado con cuidado y compasión cristianos. Puede luego adoptarlo, así como también nosotros hemos sido adoptados para el reino de la gracia. Fíjate cómo fue moldeado ese imperio romano, que antes los niños no valían nada, que un padre los podía matar y que después le empezaron a dar un valor a cada niño y motivaba a la gente del imperio a adoptar a los que fueran abandonados, y al que los abandonaba le decía: ten cuidado porque tienes a la ley en contra. En Israel, cuando Herodes asesinó a los niños inocentes tratando de encontrar al Mesías, finalmente sabemos que el triunfo de aquellos inocentes se dio cuando ese Mesías, que no logró ser muerto, pero otros muchos sí murieron, se levantó y dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y él llamó a los niños a que fueran a él, los consoló, se interesó en ellos, les amó, les cuidó, se dio por los niños de muchas maneras. Y incluso los pederastas y los perversos influyen a los agremiados de sus clubes que practiquen sus maldades en países no cristianos, porque pues más fácilmente hacer maldad y media donde no hay una influencia del cristianismo. ¿Y qué decir, por ejemplo, para terminar, el canibalismo, que fue una influencia muy fuerte la que tuvo el cristianismo al respecto? En las Islas Fiji literalmente pasaron del canibalismo al cristianismo. Tú podías comprar a una persona más o menos por 70 pesos o el equivalente, y luego comértela. Qué duro, ¿no? 70 pesos una vida humana. Y hay una anécdota donde durante la Segunda Guerra Mundial cayó un soldado americano en una isla remota y vio a un nativo que estaba leyendo una Biblia, y el soldado le dijo al nativo: nosotros que venimos de lugares educados, ya no tenemos mucha fe en ese libro. Y entonces el hombre de la isla le dijo: pues más les vale que mejor para ustedes que nosotros sí tengamos fe en este libro, dándose palmaditas en el vientre como diciendo: porque si no tuviera yo fe en ese libro, usted estaría aquí ahora, me lo estaría comiendo como antes nosotros hacíamos, porque vimos la verdad que ese libro nos enseñó y cambió nuestra forma de ver la vida. Y el cristianismo ayudó a eliminar el canibalismo en aquel lugar y cambió por completo la creencia de las Islas Fiji y de otros muchos lugares. ¿Y qué decir de la alfabetización y la educación de las masas? Cuando Jesucristo dijo en Mateo 28, 18 al 20, lo leemos juntos, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. De tal manera que Jesucristo mandó a sus discípulos a toda tribu, nación, pueblo, a todo lugar. Se movieron de continentes, viajaron a otros lugares lejanos para llevar aquella verdad. Pero muchos ni siquiera tenían escritura. ¿Cómo llevar la Biblia a ellos? ¿Cómo hacerle? Y empezaron a aprender sus idiomas, empezaron a traducirla a sus idiomas, a crear códigos de gramática para que pudieran ellos entenderla y hacer libros. Gutenberg, por ejemplo, cuando él inventó la imprenta, él dijo: yo sé lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es imprimir la Biblia. Y de tal manera que los cristianos siempre fomentaron el conocimiento. La Universidad de Harvard, que hoy en día es una de las más famosas y prestigiadas del mundo, fue creada por el dinero y los libros del reverendo John Harvard. Y en un grabado de piedra sobre la universidad dice lo siguiente: luego que Dios nos trajo a salvo a Nueva Inglaterra y hemos edificado nuestras casas, provisto para las necesidades de nuestro vivir, formado lugares adecuados para la adoración y establecido un gobierno civil, una de las próximas cosas que hemos deseado y procurado ardientemente es obtener conocimiento avanzado y perpetuo para la posteridad. Tememos dejar a las iglesias un ministerio ignorante cuando nuestros actuales ministros descansen en el polvo. Por lo tanto, levantaremos un lugar de estudio, y levantó esa universidad que, entre otras muchas cosas, enseña teología. Y hay otras universidades también como Yale, como William y Mary Princeton o la de Nueva York, que fueron fundadas por grandes cristianos. Por ejemplo, uno más, hablando de un misionero en Filipinas, Frank Laubach. Ese hombre desarrolló un programa para la alfabetización que se utiliza alrededor del mundo y se ha aplicado en por lo menos 200 países, y al menos 100 millones de personas fueron enseñadas a leer y escribir por lo que ese hombre desarrolló. Un misionero, un hombre que quería llevar la palabra. Dijeron: qué buena idea tuvo él sobre cómo enseñar a otros, y tomaron esa forma de enseñar, y además de la Biblia les enseñaron otras muchas cosas. La codificación de la escritura en muchos idiomas del mundo se debió al fuego evangelístico, a muchos misioneros que fueron a innumerables culturas y empezaron a explicar la forma de poner el evangelio en su idioma. Carey, por ejemplo, tradujo la Biblia a diferentes lenguajes para el pueblo hindú, o Bruce Olson, que aún llevó la Biblia a los motilones, y otros muchos más que hay a lo largo de la historia. Hablando de la productividad y del trabajo, Marcos 6:3, la primera parte del versículo, dice, hablando de Jesús: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí estaban hablando de Jesús y decían: es que él es un carpintero. Y te decía su familia: viene de María y tiene sus hermanos que están con nosotros. De tal manera que Cristo mismo era conocido como el carpintero. Y él revolucionó el trabajo al ponerse a trabajar con serrucho y con martillo, y le dio una dignidad muy grande al trabajo. Y enseñó que por medio del trabajo puede librar a las personas de la ansiedad. De tal manera que el cristianismo te hace mucho más productivo, te hace una persona libre de vicios, y te enseña que puedes trabajar mejor cuando eres una persona libre. Los predicadores cristianos enseñaban obediencia en sus trabajos. Por ejemplo, Pablo cita en el libro de Colosenses que lo hagamos no sirviendo al ojo del hombre, sino con sinceridad para Dios. Colosenses 3, verso 22, eso enseña la Biblia. ¿Y qué decir cuando la Escritura nos enseña cómo tener un gobierno y una separación de poderes? Jesús mismo lo enseñó cuando enseñó la separación entre la fe y el Estado. En Mateo 22, versos 21 al 22, lo podemos leer, y si no te lo leo yo. Dice: le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. De tal manera que Jesús estableció una diferente forma de llevar el gobierno eclesiástico del gobierno secular. Y cuando lo trataron de revolver con Roma, le decían: no, una cosa es Dios, otra cosa es el gobierno de esta tierra. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y siempre estableció la separación de poderes. Y aún esa separación de poderes, que cuántas guerras y problemas nos costó en la humanidad el poder ordenar esos conceptos, venía desde antaño en la Biblia. En Isaías 33, verso 22,
vamos a ver cómo dice la Biblia. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y fíjate cómo aquí está contenida los tres poderes. Él es nuestro juez, poder judicial. Él es nuestro legislador, el que crea las leyes, como el día de hoy los diputados y los senadores. Y también Él es nuestro rey, o sea, el poder ejecutivo. De tal manera que esos tres poderes que hoy los toman las naciones para poder dirigir a sus pueblos, dice la Biblia, eso los tiene Dios. Pero como nadie es como Dios, entonces dice el ser humano, pues la verdad es que nadie va a poder igualar jamás a Dios y no hay nadie que pueda tener tanto poder. Entonces lo vamos a dividir en ejecutivo, legislativo y judicial, y para que no exista una tiranía, vamos a poner a algunos a juzgar, a otros a ejecutar, a otros a decir qué leyes van a hacer, y de esa manera vamos a dirigir las naciones. Pero esa división de poderes ya venía en la Biblia desde tiempo antaño. Además, las constituciones del mundo, que son justas, tienen muchos valores cristianos. Por ejemplo, la igualdad ante la ley en la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas y que a todo ser humano Él viene y le ayuda y le tiende una mano y lo quiere restaurar. Y entonces no es como alguna vez en el mundo antiguo hubo algunos que valían más, sino que hay una igualdad total ante la ley y cuando hay un hecho en el cual dos personas se presentan ante un juez, no debe de haber diferencias si uno es pobre, si uno es rico, si uno tiene contactos, su otro no, etcétera, sino todos somos iguales ante la ley. Y la Biblia también puso ese tipo de leyes y requisitos y aún motivaba que la gente fuera puesta a dirigir en base a sus cualidades y no solamente por herencia o por palancas o algo así. Por ejemplo, cambió el reinado de Saúl a David cuando no era su hijo, y hay muchos casos de ese tipo en la Escritura. Hablando de la abolición de la esclavitud, dice la Biblia, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y ahí está hablando Pablo que en Filemón de cómo le motiva para que pudiese recibir a un hermano, no como esclavo, sino como más que esclavo, como alguien amado. Y dice él, yo también lo amo mucho, mayormente para mí, y cuanto más para ti. Entonces ya no lo recibas como un siervo, como un esclavo, sino ámalo como un hermano. Y entonces él estaba motivando para que pudiera recibir ese Filemón a Onésimo y lo tratara de una manera diferente. Y el cristianismo influyó muchísimo para que la práctica de la esclavitud cambiara en el mundo. Cuando Pablo estaba escribiendo estas verdades, había una práctica de la esclavitud tremenda. La mitad del imperio romano estaba constituido por esclavos. 3/4 partes de la ciudad de Atenas, la población era de esclavos. Y se le podía quitar la vida a un esclavo por cualquier capricho de un amo. Y el cristianismo influyó para que todo eso cambiara y se aboliera la esclavitud en Roma. Y también en la época moderna, los países modernos fueron cambiados por medio de la influencia cristiana. 2/3 de los miembros de la Sociedad de la Abolición de la Esclavitud en Estados Unidos en 1835 eran ministros del Evangelio. Ellos predicaban, ellos votaron, ellos influyeron para que se quitara la esclavitud en ese país. La fe de Abraham Lincoln, por ejemplo, está bien documentada. Finney, el gran avivador, él escondió a esclavos fugitivos en su casa y comía con ellos, los recibía, los amaba y los procuraba. El cristianismo produjo a Guillermo Wilberforce, que él fue un hombre que trajo mucha luz al gobierno británico y luchó exitosamente por la abolición de la esclavitud. Tuvo una conversión que está bien documentada y no hizo otra cosa desde que ese hombre se convirtió que luchar por los derechos de los menos favorecidos, y entre ellos evidentemente eran los esclavos. Por lo tanto, motivó la abolición de la esclavitud. ¿Y qué decir, por ejemplo, del avance de la ciencia? Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
Señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios bendijo al hombre, y cuando bendijo al hombre le dio una autoridad, y una autoridad sobre la creación. Por lo tanto, el concepto cristiano es que el hombre debe dirigir la creación. Pero cuando tú ves otras culturas, por ejemplo, el fatalismo y las ideas de la predestinación del Islam, que estorbaron para que el avance de la ciencia se diera en Medio Oriente, y por esas ideas no se dio finalmente, sino se dio en países cristianos. ¿O qué decir de los griegos, que eran muy buenos en cuestiones filosóficas y se dedicaban mucho a entender el mundo profundamente, pero no hicieron nada por cambiarlo? Y estaban ahí meditando y pensando y escribiendo y muchas cosas, pero no trajeron grandes conocimientos, la tecnología, las fábricas, las cosas que cambiaron al mundo. Y esa concepción cristiana ayudó a traer y a levantar grandes hombres de ciencia que se levantaron a lo largo de muchos años en la historia y que en muchas ramas fueron cambiando y moldeando el mundo. Por ejemplo, Louis Pasteur, tú conoces lo que él hizo en bacteriología. Él fue felicitado por un predicador por las muchas vidas que había salvado con sus descubrimientos, y él, Pasteur, le devolvió el cumplido diciendo que mucho más bien había hecho él salvando a las almas. O Joseph Lister, que él fortaleció mucho la cirugía antiséptica, donde sistematizó un sistema para operar con higiene, poniendo en práctica lo que Pasteur enseñó. Él era un cuáquero, que es un grupo cristiano que vivía en base a la simplicidad, la paz, la igualdad, y tenían un fuerte sentido de trabajo en pro de la humanidad. Entonces él cambió la forma de operar. Él decía, vamos a hacerlo mejor, y desarrolló mucho la cirugía antiséptica. O por ejemplo Isaac Newton, el padre del cálculo y de la física clásica, y tú sabes las leyes y tantas cosas que Dios le permitió a él entender. Y él, una frase suya decía, tengo una fe fundamental en la Biblia como en la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados, y estudio la Biblia diariamente. Incluso escribió más de teología que de física. Johannes Kepler, en astronomía, que también hizo grandes aportaciones, las leyes de Kepler y demás, y él tiene una frase famosa donde él escribió cómo los astrónomos son sacerdotes del Dios Altísimo. En relación con el libro de la naturaleza, nos conviene considerar no la gloria de nuestras mentes, sino la gloria de Dios. No es porque tanto yo estudie, yo que tanto revele, sino aquel que hizo todo esto, lo cual nosotros simplemente estamos descubriendo. O Robert Boyle en química, que hizo una obra que se llama El cristiano virtuoso, en donde él decía que la ciencia podía demostrar la existencia de Dios, y él tuvo grandes aportaciones también en química, en termodinámica, en muchas áreas. George Cuvier, que él desarrolló la anatomía comparativa, y fue un cristiano devoto y veía la naturaleza como un reflejo de la obra de Dios. O James Clerk Maxwell en la electrodinámica, que también fue un cristiano devoto, las leyes de Maxwell, hizo muchas cosas en pro de la ciencia, y tenía una frase que decía su frase, el gozo en ver que todos los frutos de la tierra están dispuestos para el beneficio del hombre, puede sugerirnos que debemos interpretar la relación del hombre con Dios. Y entonces esa forma de decir, Dios nos dio la naturaleza, Dios nos bendijo, vamos a descubrirla. O Michael Faraday con el electromagnetismo. Él evitó la fama y el dinero y tuvo mucho éxito este hombre. Era un cristiano devoto y era un miembro activo de su iglesia y priorizaba la comunión con Dios, aunque también era un hombre de ciencia y estudiaba, pero oraba, buscaba y se entregaba a Dios. O Lord Kelvin, en el área física que estudia la energía. Él veía la ciencia y la fe como algo armonizado. Él tenía una frase que decía, si no estamos en una total ignorancia, la ciencia positiva lleva a la fe en un ser creador. Cuando vemos la ciencia, descubrimos a un ser creador. O George Stokes, cuando él estudió la mecánica de fluidos, ayudó a entender la densidad y otras formas de medir la física de fluidos. Él también escribió sobre la relación entre la fe cristiana y la ciencia de la vida. Blaise Pascal, por ejemplo, en la hidrostática, para entender las presiones en los fluidos, él escribió una frase que se hizo famosa, todo hombre
tiene un hueco en su corazón que tiene el tamaño y la forma de Dios. Necesitamos a Dios para tener ese hueco lleno y solo Dios nos lo puede llenar. William Ramsay, él estudió la química isotópica y fue un cristiano devoto también. O Bernard Riemann, el matemático que estudió mucho la geometría no euclidiana, era conocido por su espiritualidad y también por su humildad. Y así hay muchos grandes hombres de ciencia que eran cristianos, creyentes, devotos. El que te diga que no, es que el cristianismo es para ignorantes, no ha estudiado él. El cristianismo es para personas estudiosas y gracias a muchos grandes cristianos a lo largo de la historia de la humanidad es que hoy tenemos avances científicos. La exaltación de la mujer. Hemos estudiado cómo Jesucristo exaltó mucho a las mujeres. En su resurrección, Él apareció primero a ellas que a los hombres. Las puso como ejemplos de fe, de perseverancia, de amor. Las tuvo como discípulas cuando era controversial que tuviera mujeres discípulas. Era amigo de ellas, les ayudaba en sus problemas, les amaba. Y aún sin que ellas lo pidieran, Jesús llegaba y les hacía milagros. Y Él enseñó a sus apóstoles a instruir a la iglesia que le dieran un lugar especial a la mujer porque son algo muy importante. Primera de Pedro 3:7, vemos un ejemplo. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debes de tratarlas como algo frágil, delicado, como algo bello, como Dios las hizo. Y son coherederas, están a tu mismo nivel. No te dicen que tú seas lo máximo y que las pises, sino te dicen que son como coherederas y que debes de ser sabio con la forma en la que las trates. Las pone como algo importante, como algo fuerte. Y entonces Dios quería prevenir al mundo del machismo y de las injusticias y de las malas cosas que se hicieran en contra de las mujeres. Pero ¿cómo era el trato a la mujer antes de que el cristianismo influyera a la humanidad? Por ejemplo, las muertes de las niñas, simplemente por causa de su sexo, fue una práctica común en el mundo antiguo. Dos misioneras noruegas, Sofía Reuter y Anna Jacobsen, hallaron que el infanticidio de niñas era una práctica común en China en 1880 y declararon lo siguiente: es una excepción que una pareja tenga más de una o dos niñas. Si nacieran más, de inmediato se desharían de ellas. Esto se haría de diferentes maneras. La criatura podía ser simplemente puesta para hacer comida de lobos y perros salvajes. El padre a veces la llevaría a una torre de los bebitos, donde pronto moriría de hambre o sería descubierta por aves de rapiña. Otros incluso las enterraban en espacios pequeños bajo su piso en la tierra, en la misma habitación donde había nacido. Y si un río corría cerca de donde había nacido, la podían arrojar en él. ¡Qué triste! ¿Y cómo cambió el cristianismo todos esos conceptos? Aún el día de hoy existe una desproporcionada porcentaje en la variación entre los hombres y las mujeres en China. Y todas esas prácticas que antes eran abominables se fueron reduciendo y se han seguido reduciendo por la influencia del cristianismo, cómo ha ido penetrando ese país y cómo cambió muchos corazones y empezaron a defender los derechos de aquellas niñitas que tenían evidentemente el derecho a vivir. William Carey, él consiguió abolir una tradición hindú de que cuando moría un hombre, mataban a su esposa incinerándola junto a él para que lo acompañara en la otra vida sirviéndole. Entonces imagínate cómo iba a ir el hombre sin su esposa. Murió él, no, mata a la esposa también y la incinerabas junto a él para que le siguiera sirviendo en la otra vida. De tal manera que pobres hijos quedaban huérfanos de padre, quedaban huérfanos de madre y lo único que importaba era que se fuera el hombre a la otra vida, entre comillas, con su mujer asesinada para que lo siguiera sirviendo. Y esto es totalmente abominable. Y William Carey, un cristiano, estuvo influyendo en el país y en la conciencia hasta que cambió esa tradición abominable que había en la India. ¿Y qué decir de la benevolencia y de la caridad? Jesucristo nos enseñó a ser buenos unos con otros. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, bendecidísimos. Yo voy a ayudar mucho al que ayude a otro, al que aún sin que se lo pida o sin que se lo pague de regreso, vaya y llame a otro. No es hoy por ti y mañana por mí, sino yo voy a ir y amar a aquel que tenga capacidad de hacer. Y aún los apóstoles instruyeron a imitar sus pasos. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Eso hacían ellos con la iglesia. Vamos a motivar a que amen y a que hagan buenas obras. El doctor Martineau investigó exhaustivamente documentos históricos y concluyó que en la antigüedad no han habido trazos, ningún esfuerzo documentado de caridad organizada antes del cristianismo. El mundo conoció la benevolencia gracias al cristianismo. El mismo Señor Jesucristo alimentó multitudes, visitaba a los enfermos, consolaba a los presos y se destacaba por su compasión cristiana. Y los que le siguieron imitaron sus pasos. Por ejemplo, Amy Carmichael. Ella rescató niñas prostituidas en los templos hindúes y tuvo mucha compasión para toda esa gente. O George Mueller en Inglaterra, él sostuvo a miles de huérfanos y encendió una chispa para que muchos siguieran sus pasos y fueran motivados a ayudar a otros que tenían necesidad. ¿Y qué decir de la condenación de las perversiones humanas, que también el cristianismo ayudó a apuntar las grandes perversiones cuando el ser humano se desvía? Lucas 13:3, veamos un ejemplo de Jesús. Dice, os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso decía Jesucristo. Tienes que cambiar, tienes que ser diferente. No es nada más por lo que tú creas o te imagines o tus prejuicios, sino es porque tú te arrepientes. Tienes que dejar las cosas que en tu vida están mal. Tienes que cambiar, si no vas a perecer. Y esas ideas que Jesucristo enseñó fueron permeando y cambiando el imperio romano por completo. Por ejemplo, los asesinatos en el Coliseo romano terminaron finalmente por la influencia cristiana. Vamos a hablar de uno de sus emperadores, de Nerón. Él fue emperador en Roma y tenía una maldad tremenda cuando te pones a pensar en él. Recibió las más refinadas enseñanzas filosóficas paganas de su época, pero no le sirvió de nada. Descargaba su lascivia con niños, golpeando, hiriendo y matando a menores. También con adultos. Tuvo un amante y su esposa se opuso a que tuviera un amante. Entonces se enojó con la esposa y la mató. Y luego la madre se opuso también y también mató a la madre. Pero cuando estaba en el funeral de la madre, se puso a verla y dijo, no había observado que tenía una madre tan bella. Después se casó con la amante, después de que la madre y la esposa se opusieron, y en una ocasión llegó tarde de las carreras y la amante estaba cerca de dar a luz y le dijo que porque había llegado tarde. Entonces se enojó contra la amante y se puso a patearla en el estómago hasta que la mató junto con el niño. Era un loco, un tipo perverso. Y este era un tipo que gobernaba totalmente degenerado a todo el imperio romano. Pero por la influencia cristiana, ese tipo de locos fueron perdiendo fuerza y fueron motivando un cambio en toda la sociedad. Muchas de las asociaciones civiles que han hecho más bien en la historia de la humanidad fueron hechas por cristianos en muchos países y ayudaron a los pobres, ayudaron a la gente ignorante, ayudaron a los ancianos, ayudaron a los niños, trajeron un bien a un mundo necesitado. ¿Y qué decir de la salvación de las almas incontables? La idea de amar a Dios era totalmente extraña en el mundo antiguo. Los dioses eran para que les temieras y para que aplacaras su ira a través de regalos, para que les dieses hasta a tus hijos. Recuerda a nuestros antepasados en México que se hacían sacrificios humanos para tenerlos contentos. Sin embargo, cuando vino el cristianismo y era no que tú le ofrecieras a tus hijos a los dioses, sino que el Dios verdadero te ama tanto que Él ofreció a su Hijo por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un concepto totalmente diferente. No es un Dios abusivo que pide que tú le hagas cosas, sino es un Dios amoroso que viene y ama a un mundo necesitado.
Sócrates no pudo concebir una moralidad más elevada que la de vivir de acuerdo a las leyes de Atenas. Pero Jesús enseñó una moralidad mucho más elevada. ¿Y cuánto debemos nosotros al cristianismo? Dios desea que venga su gloria y que todos esos pasos de los grandes cristianos a lo largo de la historia de la humanidad sigan con nosotros. Apocalipsis 3:8 dice la Biblia: yo conozco tus obras y he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando nosotros nos disponemos a amar, cuando nosotros no nos acobardamos ante la oposición, cuando nos ponemos a hacer aquello que Dios nos pide, Dios viene y dice: yo he visto que tú eres fiel. Yo he visto que tienes poca fuerza, pero no has negado mi palabra, la has guardado, no has negado mi nombre. Y entonces yo te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a dar fuerza, te voy a dar propósito, te voy a dar utilidad, te voy a bendecir por completo. Y muchos cristianos tomaron promesas como estas y empezaron a decir: Dios, como dijo William Carey, Dios puede hacer grandes cosas. No se trata de la fuerza que yo tenga, se trata de la fuerza que Él tiene. Dios puede hacer grandes cosas, por lo tanto hagamos grandes cosas por Él. Y Dios lo usó grandemente. Y aún el gobierno hindú reconoce que ese hombre afectó su historia benéficamente y fue usado. Ya te había comentado de él cuando quitó esa costumbre abominable de matar a las mujeres junto con su esposo en la pira, ahí para acompañarlo. Ese hombre tenía esa frase: Dios puede hacer grandes cosas, hagamos grandes cosas por Él. Porque Dios dice: aunque tengas poca fuerza, no has negado mi fe y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y estuvimos hablando de la fe y el compromiso la semana pasada, cómo cuando nos comprometemos nos paramos y hacemos algo por Dios. Y hay que recordar que grandes cristianos lo hicieron a lo largo de toda la historia y que ya no están aquí, están sus historias, tenemos su herencia, tenemos muchos derechos humanos, muchas cosas que se han logrado gracias a ellos, que pelearon para que nosotros tuviéramos más justicia. Pero todavía el mundo está muy necesitado. Todo el mundo necesita oír de un Salvador. El mundo requiere en muchos lugares misericordia. Requiere muchas personas que se levanten a hacer el bien. ¿Quién va a tomar el relevo? Nos toca a ti y a mí. Nos toca dar el paso. Nos toca tomar el compromiso. Nos toca no solamente estar viendo cómo otros hacen una parte, sino tú hacer tu parte. Para empezar con tu familia, con la iglesia, con la gente que está cerca de ti, ayudando y bendiciendo a otros que estén bajo tu influencia. Dios nos llamó a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Vamos a concluir con 1 Juan capítulo 1, verso 1, dice la Biblia: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Respecto a qué? Respecto al verbo de vida. Todo lo que yo he hecho, dice Juan, y los que estaban conmigo, es hablar de aquel verbo de vida, de aquel que hace, que actúa, que no es sustantivo, que es verbo. Jesús son promesas en acción, y quien sigue a Jesús va a tener esas promesas actuando en su vida. Él es el camino, es para caminar, no es para contemplar. Un camino no es para que te sientes y lo veas, un camino es para que lo andes. Él es la verdad, para que andemos en su verdad. Él es la vida, Él es el verbo, Él es aquel a quien debemos proclamar y estamos invitados a hacerlo. Y tenemos un relevo, tenemos la estafeta de la verdad que Dios nos dejó. Estamos llamados a tomarlo, a vivirlo, a ponerlo en práctica y a hacer la siguiente generación no apática, no pasiva, no cobarde, sino una generación que tome el relevo por completo y que haga aquello para lo cual Dios la llamó. Y ese es el mensaje, que tengamos una vivencia como ellos la tuvieron, una vivencia que cambie el mundo, porque Jesucristo nos puede dar su gracia para hacerlo también. Cambiemos para empezar nuestra vida, cambiemos nuestra familia, cambiemos nuestro entorno. Y Dios, por su gracia y por sus verdades, no son nuestras, son suyas, nos va a ayudar a cambiar el mundo.
Con eso terminamos el mensaje. Dios les bendiga y vayamos a poner en práctica estas verdades importantes, bíblicas, a creer, a confiar y a no estar apocados y viendo cómo no, sino siempre pensando cómo sí, cómo le podemos hacer para que esto pase, cómo podemos hacer para amar, cómo podemos hacer para cambiar. Dios es poderoso. Solos no podemos nada, pero Él nos quiere dar su bendición. Vayamos, pongámosla en práctica y Dios nos la va a dar. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde. Dios les bendiga mucho.